Buenas, esto es Escénica y esta vuelta estamos con todo el elenco de Cine Splendid, una obra de teatro que se estrenó el año pasado en Brasil y este año en Paraguay, una coproducción entre estos dos países, en el contexto de la dictadura de Stroessner. Acompáñanos a escuchar las historias de estos actores. Compañeros, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer para mí compartir, siempre compartimos escenario, esta vuelta en Escénica, así que estoy muy contenta de que estén hoy acá. En este caso, para hablar de la obra Cine Splendid, yo quería que nos cuenten de qué se trata Cine Splendid. Bueno, hay una premisa que describe lo que somos los actores dentro de esta obra y también a lo que va la obra, que es personas que viven en una ficción de paz, van al cine a ver ficciones de terror, ¿verdad? Estamos hablando de la época de la dictadura. El Cine Splendid, hubo un caso en 1961, en septiembre, en donde un polaco, que era un piragüe, asesinó a otro piragüe de otro bando, que era un croata, dentro del Cine Splendid. Cuando se estaba dando la película Bomba en la selva del terror, se llamaba la película, y en una tarde que parecía tranquila en Asunción, bueno, ocurrió ese caso, y a partir de ese caso es que nace la historia, digamos, de Cine Splendid, que es lo que tomó la dramaturga para relatar esto, ¿verdad? Okay, la dramaturga Sara Piñeiro, que también estuvimos hablando con ella, después vamos a tener un videíto con ella. Qué fuerte el caso, ¿verdad? El Cine Splendid. Guada, ¿qué te tocó, por ejemplo, a vos trabajar en la obra? ¿Qué personaje hacías? Me imagino que habrá sido fuerte también para vos entrar en un tema que, si bien es por afuera, digamos, de la dictadura, toca el tema. Y sí. ¿Cómo fue tu proceso como actriz? Bueno, en realidad nosotros no trabajamos con personajes específicos, digamos, dentro de la obra. La obra utiliza un formato muy fragmentado, digamos, si bien cuenta una historia, porque estamos hablando un poco de lo mismo, de la dictadura. Hay una historia de una familia que se puede seguir, que puede ser una, como podemos ser todas las familias también, ¿verdad? Entonces, en ese formato un poco circular, un poco fragmentado, nos manejamos nosotros como actores y como personajes dentro de la obra. Entonces vamos pasando por diferentes estamentos donde somos tanto actores, como también somos piragües, como también somos personajes. Yo en un momento soy una vecina, en un momento soy un piragüe, en un momento soy una actriz que estoy relatando lo que estamos nosotros haciendo dentro del escenario. Soy un polaco, soy la hija de una familia, ¿verdad? Entonces también la obra tiene mucho que ver con ese mecanismo que usa, con la idea que un poco intenta contar de esto que hablaba Diro, de que personas que viven una ficción de paz van al cine a ver ficciones de terror. Todo el tiempo estas personas, esta sociedad está ocultando esta realidad que está viviendo, entonces juega diferentes roles para escaparse un poco de lo que es realmente o lo que debería de ser dentro de lo que le toca vivir. Entonces, en ese mecanismo la obra denuncia también un poco ese comportamiento del cotidiano de las personas, donde eran una cosa y eran otra, ¿verdad? La idea de los piragües se toca muchísimo, ¿verdad? Y es como la base de la construcción de la obra y de los personajes, me parece un poco. Ok, qué interesante todo el proceso que tuvieron. ¿Cómo te sentiste vos, Diego, con este trabajo en particular? Bien diferente también a lo que venías haciendo, que era otra cosa. Esta obra tiene como mucho lenguaje cinematográfico también. ¿Cómo fue para vos trabajar? Sí. ¿Qué desafíos te presentó como actor? Bueno, cada obra realmente es como, yo siempre digo que es como un volver a empezar, es un desafío nuevo, ¿verdad? Particularmente hablar de este tema y desde dónde estás hablando vos, desde dónde te estás posicionando como actor, desde dónde te estás posicionando como persona, inclusive para contar una historia como esta y cómo contarla. Lo interesante de este proceso para mí fue justamente el trabajar juntos y entre todos, ese trabajo bastante horizontal en la construcción de una dramaturgia y en la construcción de cómo contar, desde qué lugar
desde qué estética, desde cómo plantear los personajes. Como había dicho Wada, no es que teníamos un personaje específico, sino que íbamos cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Pero también, o sea, a mí particularmente me tocó un personaje que independientemente a los otros personajes voy llevando alrededor de toda la obra, que es un viejo como gruñón que se preocupa mucho porque no puede dormir, porque le ponen la música alta, ¿verdad? Y más allá de cómo construir ese personaje, lo que me pareció interesante era lo que simbolizaba también, ¿verdad? Esa cuestión a veces como muy individual, ¿verdad? En un momento en que estaban pasando muchas cosas, el no querer escuchar, el no querer enterarse de lo que está pasando, porque simbolizaba un poquitito eso, ¿verdad? El no quiero ver, no quiero escuchar, no me cuentes, estoy bien nomás como estaba antes, ¿verdad? La ficción de paz. Absolutamente. Y tiene que ver un poquitito, yo creo, con cómo estamos viviendo el presente también, cómo nosotros vemos el pasado, ¿verdad? ¿Queremos verlo realmente o tratamos de mirar hacia otro lado, ¿verdad? Me parece que es un cuestionamiento muy interesante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo a nivel latinoamericano inclusive. Sí, y creo que la obra dialoga súper bien con eso, como que le va interpelando al espectador también. Absolutamente. Y es súper interesante como uno sale del teatro con eso, ¿verdad? Con esas premisas. Tenemos el video de Sara Piñeiro, que desde Brasil nos estuvo enviando su proceso, nos cuenta su proceso creativo como dramaturga. Una residencia artística que yo hice en Paraguay y después también el montaje hubo equipo paraguayo y equipo brasileño. Entonces estaba en la génesis del proyecto eso del intercambio entre los dos países. Eso para mí como artista es muy importante y es muy fructífero artísticamente, culturalmente, socialmente. Yo creo que es importante promover esos tipos de encuentro entre artistas. Y además de esto, Cine Splendid para mí es muy especial por el tema en sí, ese tema de la dictadura. Mi proceso de escritura se hizo en 2 etapas. La primera etapa fue la etapa de la residencia, donde yo estaba en Paraguay. Y ese fue un momento en que yo investigué mucho, como li mucho, trajo para Brasil varios libros acerca de la dictadura. Igual también conversé con gente sobre el tema, tanto así periodistas, gente que ya tenía una mirada para ese tema, cuanto para gente, digamos, común. Y la segunda etapa del proceso fue también así en Paraguay, pero ya con el equipo de montaje, los directores y los actores. Y para mí eso también fue muy importante, porque cuando llegamos ahí yo tenía un material, pero era un material que no estaba listo, faltaban cosas. Y yo creo que esa parte de estar con el equipo en Paraguay, tocar de nuevo ese tema en Paraguay, fue muy importante, fue como la pieza que faltaba. Yo tuve el deseo de hablar, de hacer una obra sobre la dictadura en Paraguay, porque la primera vez que yo estuve en Paraguay, yo vi en la calle un auto y en este auto estaba la frase Stroessner, mi único líder, en letras muy grandes. Y aquello me impactó muchísimo. Y desde ahí yo empecé a pensar en un proyecto teatral que hablase del tema de la dictadura. Y mientras yo hacía el proyecto, que yo escribía la obra, yo percibí lo cuanto eso también decía de Brasil, porque ese tema todavía se hace muy presente de una forma poco digerida. Infelizmente eso no fue procesado de la forma como debería. Y por eso hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un candidato a presidencia muy votado, cuya campaña electoral
habla de dictadura y de tortura, enaltece la dictadura. Impresionante lo que nos cuenta Sara, realmente me da escalofríos, sobre todo también el contexto en que se encuentran actualmente. Nati, te quiero preguntar, vos venís muy empapada con el tema en tus últimas investigaciones creativas, te tocó también trabajar con Hugo Jiménez ahora en la película Matar a un muerto, investigar mucho, te fuiste mucho al archivo del terror. ¿Qué diferencias o qué cosas parecidas vos encontrás en Matar a un muerto de Hugo Jiménez, que se va a estrenar probablemente el próximo año, y esta obra en particular, Cine Splendid, que también cuenta más o menos lo mismo, ¿verdad? Bueno, la diferencia, primero los formatos, ¿verdad? Sí. Cine y teatro, que a pesar de que Cine Splendid toma mucho del lenguaje cinematográfico, sigue siendo el teatro, esa posibilidad de interactuar con el público, de tenerle cerca, de que el personaje esté ahí para el público. La temática en sí, si bien los dos planteamientos son de dictadura y ambos tienen que ver con eso que se calla y de la manera en que no se habla de una realidad que está aconteciendo, me parece que Cine Splendid va más a lo cotidiano, a lo que supuestamente no pasaba, pero estaba pasándole a todo el mundo, ¿verdad? Okay. Eso de la ficción de paz, ¿verdad? La gente que vivía una normalidad cuando se escuchaban gritos de tortura en el vecino. Es lo que Paraguay hasta hoy no quiere revisitar, me parece. Estamos como con un déficit de memoria. Hay como yo creo muy particularmente que hay como un miedo a volver a mirar hacia atrás, porque nos damos cuenta que el atrás no está tan lejos, a pesar de que vivimos ya un proceso hacia la democracia que se dice. Nuestra sociedad está todavía muy enquistada en ciertos pensamientos que tienen que ver con lo que nos dejó la dictadura y que tienen que ver con eso de callarse nomás y que pase lo que está pasando, porque a mí no me toca. Y a nivel personal, ¿cómo fue para vos trabajar eso? Y yo creo que para todos fue muy fuerte. Para mí, que soy periodista y que tengo acceso a cierta información, me dio posibilidad de ampliar conocimientos que yo tenía con respecto a la época a nivel personal, como yo creo que pasa en todo el Paraguay. Todos tenemos en la familia alguien que fue perseguido o alguien que fue perseguidor, ¿verdad? O sea, el Paraguay está, somos todos medio primos. Sí. Entonces, justamente eso es lo que durante el proceso que Sara estaba hablando, que tuvimos muchas conversaciones con gente que ya tiene como libros escritos sobre dictadura y gente común, pues Sara visitó mozos, gente en la calle, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta del macro, que es darse cuenta cuántos desaparecidos hubo, todo ese tipo de cosas, y darte cuenta cómo percibía una persona. Si vos no te metés, no te pasaba nada, claro, o era tranquilo, no había tanto esto, lo otro. Es un pensamiento que hasta hoy, no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica, por eso hoy tenemos situaciones en otros países donde las elecciones están tan polarizadas, las sociedades están muy polarizadas. Y yo creo que Cine Splendid cayó en un momento en el que tenemos como que tomarnos ese trabajo de pensar hacia atrás, pero para ir para hacia adelante. Yo creo que... Esperanzador. Sí, con esa cuestión de no tenemos por qué olvidar algo, porque eso que pasó es lo que no tenemos que repetir y es un ladrillo sobre el cual se tiene que construir. Claro. Siempre es interesante, me parece, una obra de teatro desde el lugar de la revisión, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esa revisión? Justamente desde dónde estás mirando nuevamente un hecho particular. Hay un montón de obras de teatro que se han hecho que han hablado acerca de la dictadura, ¿verdad? Sí. Pero esta obra, yo creo que en particular lo que a mí me parece que tiene de interesante es que está mirando ese periodo histórico, pero desde ahora, desde nuestra contemporaneidad, desde cómo vemos desde ahora, porque inclusive la obra a nivel de puesta trabaja mucho con el distanciamiento para el análisis, para poder mirar desde acá donde estoy,
qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora que me relaciona con ese pasado, ¿verdad? Entonces el lugar, el punto de vista, desde donde estoy contando la historia, yo creo que es muy interesante dentro de la obra, desde cómo está planteada, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Para los que tuvimos la oportunidad de verla. Diro, ¿cómo fue para vos como actor también? Bastante diferente también como el resto de los compañeros. ¿Cómo te sentiste trabajando esta obra? Bueno, personalmente lo que ya dijeron los compañeros, pero también particularmente yo creo que hubo esa revisión como justamente Nati mencionó, el tema de que todos tenemos algún conocido Sí. o algún vínculo con alguien que alguna vez estuvo involucrado, ya sea de este lado o del otro. Sí. Pero justamente también decía, particularmente yo, por ejemplo, no tengo una memoria propia, ¿verdad? Ajá. Justamente porque también nací en el 88, ¿verdad? Entonces como que no tengo eso, pero justamente al leer, es muy fuerte el hecho de que yo no viví en esa época, pero sin embargo pasó y es algo que es un hecho que se puede, o sea, que es concreto, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es que es un invento o no es algo que un sector nomás cree que así fue, no, fue así. Está el Museo de las Memorias donde están los testimonios, están documentos, o sea, y también hice como ese trabajo, ¿verdad? De visitar ese lugar, Ajá. de leer sobre, como un macro de todo, ¿verdad? Como para empezar a trabajar y para ver con qué me voy a enfrentar cuando me den el texto o cuando tengamos que improvisar en las escenas, ¿verdad? O sea, ese fue como el punto de inicio particularmente con esta obra, ¿verdad? Como actor. Ok. Y justamente también hablábamos con Pablito Lamar, el director de la obra, que hizo un trabajo realmente súper limpio. Tenemos el video donde nos cuenta un poco de este proceso también, él desde Brasil también. Personalmente fue también como un momento de hacer una transición entre lo que yo sé de cine un poco también formalmente, ¿verdad? A lo que sería un espacio escénico, ¿verdad? Que hay en teatro, una diferencia entre un encuadre donde uno va componiendo una imagen, ¿verdad? Uno va escribiendo para una imagen y sonidos, ¿verdad? Pero es un espacio muy restricto el del encuadre, ¿verdad? Y a diferencia de eso, en el teatro tenemos un espacio entero que tenemos que administrar también generando diferentes capas, ¿verdad? Diferentes planos en cierta medida, ¿verdad? También fue un poco el camino que tomamos como dirección en esa búsqueda del lenguaje cinematográfico también. Para mí fue súper genial trabajar con los chicos, aprendí mucho. Todo el proceso teatral también en realidad es un poco diferente que el de cine, ¿verdad? Donde a veces uno está escribiendo mucho y trabajando en un lugar no muy práctico como en el cine en términos de actuación y de creación en la escena, ¿verdad? La escena está un poco dada también por otros elementos y aquí en el teatro parece que uno está más construyendo la escena activamente. Creo que tiene que ver con el proceso también, quizá de todas las obras, pero aquí no se trató solo de levantar un texto, ¿verdad? Sino también adaptar a la escena, ¿verdad? Como en todos los casos pero hubo una búsqueda también de recursos que involucraban a los chicos, ¿verdad? Todos los actores. Es una idea que parte de Sara, ¿verdad? Sara es mi compañera, entonces obviamente hay un diálogo muy fluido, ¿verdad? Y también un diálogo del día a día, a veces de las cosas que estamos haciendo. Además de cuestiones, ¿verdad? De este mismo tipo, ¿verdad? De cuestiones dictatoriales que se están haciendo presentes en la actualidad, que nos llevan un poco a estar hablando de eso, ¿verdad? Pero una vez que Sara formuló el proyecto, se estableció un corte, que era un poco ese de tratar de hablar de la dictadura de un lugar no tan institucionalizado, ¿verdad? No tan los militares y los guerrilleros, que es como el cliché, ¿verdad? Como si fuera que simplemente era una guerra y no realmente una cuestión mucho más compleja, ¿verdad? Entonces hay como una búsqueda de hablar desde el lugar de gente común, de hablar desde un barrio. Eso para mí fue una llave así muy, muy interesante, ¿verdad? Una sacada, como dicen los brasileros. Fueron las palabras de Pablito Lamar, que también su último trabajo fue La Última Tierra y ahora está con Cine Splendid. Se presentaron ustedes
En Brasil, eso quería saber, cómo les fue en Brasil, en dónde se presentaron. El estreno, el primer estreno, o sea, el de la obra en sí fue en Belo Horizonte, Ajá. en noviembre del año pasado, 2017. Ahí estuvimos con 12 funciones, fueron 2 semanas de seguido. Luego tuvimos presentaciones acá en Asunción. Y este año también estuvimos participando en el Festival Mirada, que es en Santos, en San Paulo, y también tuvimos funciones en el Sesqui Ipiranga, que es un centro cultural en San Paulo. ¿Y cómo tomó el público brasilero también esta obra? ¿Cómo fue eso, el recibimiento? Resulta que siempre te comentan, ¿verdad? Que más la obra de por sí como que toca un montón de puntos comunes que tenemos los países latinoamericanos, Sí. ¿verdad? Que son las dictaduras. Entonces, justamente todos hacen referencia a que por más de que sea una obra que ocurrió en Paraguay en un determinado momento, hay una identificación, hay factores comunes que conmueven y que llevan a la reflexión de lo que está pasando en cada lugar en este momento. Totalmente. Lastimosamente se da de esa forma. Van a volver a presentarla porque creo que sobre todo después de este programa mucha gente va a quedar con ganas de ver realmente. Sí, nos encantaría hacer acá otra vez. Tenemos realmente, ganas sí. de El que próximo así sea. año ya. Veremos. Nos Por gustaría ahora salir a no. hacer festivales también, ¿verdad? Que sería... Sí, hay algunas propuestas, ¿verdad? Pero estamos viendo. Ojalá, Ok. ojalá. Va a salir, Creo que va a salir. También tenemos que mencionar que la obra fue dirigida también por Ricardo Alves Jr., Ajá. una codirección, digamos, con Pablo Lamar, ¿verdad? Ellos dos estuvieron dirigiendo, él es director de cine y de teatro de Belo Horizonte. Sí, fue una Genial. coproducción, ¿verdad? Entre A través Brasil. del programa Iberescena, Iberescena. Sí. ¿verdad? Una coproducción paraguayo-brasilera. Sí, sí, sí. Esta coproducción nos llevó a nosotros a vivir 2 meses en Brasil, ¿verdad? Nosotros estuvimos conviviendo los 4 en una misma casa Qué durante lindo 2 habrá meses. sido eso. Claro, bueno, nosotros teníamos, nosotros en la obra, en parte de la obra somos una familia, ¿verdad? Y nosotros verdaderamente tuvimos que hacer vida de familia, cocinar, comer, cosas. La magia del teatro, La magia del teatro. las posibilidades que te da el teatro, ¿verdad? Hermoso mismo. compartir. Gracias chicos también No, por vos estar no. acá. Gracias a vos, Gracias Nata. a vos. Gracias. Realmente quiero volver a ver Cine Splendid. Salí con muchas cosas del teatro, así que les deseo mucha mierda para su próxima obra que se estrena el 2 de noviembre en IMU, Viaje 3. Travesía, viaje 3. Sí, el mismo elenco. Wada también está en la mesa colaborativa, ¿verdad? Ayudando un poco desde afuera, pero ellos son más principales protagonistas. dentro de la Nosotros obra. desde atrás, ellos están Bueno. poniendo el cuerpo, como se dice. Que no pare el teatro entonces. Gracias. Gracias a Gracias, Gracias a Nata. vos. tener que ser sancionado en algún momento con alguna sanción de